¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Caretas Digital. El lunes 20 de junio, lunes cae este año, se conmemora el Día del Refugiado. Que duda cabe, el Perú está experimentando en realidad lo que es buena parte de una tendencia global impresionante, acentuada por diferentes Rusia a Ucrania. Las migraciones y los desplazamientos de personas son realmente relevantes ahora mismo, siempre lo han sido, pero este nuevo informe de ACNUR, de tendencias globales 2021, si bien destaca que se han logrado avances, la rapidez y la magnitud del desplazamiento siguen superando efectivamente las soluciones. Y la nota de prensa, para empezar, está acompañada de una dramática imagen, por más simple que sea, de una familia venezolana peregrinando con sus maletas, de refugiados venezolanos peregrinando con sus maletas por la carretera en Tumbes, que es desde donde vamos a conversar precisamente con Federico Agusti, que es representante de ACNUR en nuestro país. ¿Qué tal, Federico? Gracias por tu tiempo. Hola, Enrique. Un placer estar con ustedes y, como tú dices, los datos del informe Tendencias Globales, que es un informe que se presenta todos los años en ocasión del Día Mundial del Refugiado, realmente son alarmantes. Solo para ponerlo en contexto y en números, que nos da una aproximación, para diciembre del año pasado se hablaba ya de un poquito más de 89 millones de personas desplazadas dentro de su país o que han cruzado las fronteras. Y ese dato ya es un 8% más que el año anterior, pero si lo comparas con hace 10 años, es el doble de personas desplazadas de lo que teníamos una década atrás. Es decir, en una década hemos sumado más de 40 millones de desplazados, y eso es algo que debería realmente llamarlos a la reflexión. Federico, para aclarar sencillamente un poquito el mínimo marco teórico, cuando estamos hablando de desplazados, estamos hablando de gente que se moviliza de su país básicamente contra su voluntad, por determinados sucesos como crisis económicas, políticas o lo que ahora mismo está ocurriendo en Ucrania. Sí, claro, mira, hay dos tipos de desplazamientos normalmente que hablamos. Uno es dentro del propio país, donde las personas tienen que dejar sus ciudades, sus hogares, por problemas, por ejemplo, que podría ser la guerrilla, bandas delincuenciales que tienen controles territoriales, como pueden ser las maras, que hacen que quedarte en el lugar pone en riesgo tu vida o tu seguridad o incluso tu libertad. Otros son los que cruzan las fronteras, que es básicamente el mismo motivo por el cual te puedes llegar a desplazar: conflictos, violencia generalizada, pero tienes que salir del país porque quedarte en tu propio país pone en riesgo tu vida. Entonces son personas básicamente que tienen que huir de sus países en busca de seguridad o de libertad, y que, en efecto, situaciones como la de Ucrania son de las más palmarias. Uno lo puede ver porque está en las noticias permanentemente, donde el peligro de vida es bien patente, pero también las tenemos aquí en la región, ¿no? No hay que olvidar situaciones que hay en América, en Guatemala, El Salvador, donde, por ejemplo, las bandas delincuenciales, las llamadas maras, generan que tienes tu hijo corre el riesgo de ser reclutado, tu hija corre el riesgo de ser violada, raptada, tomada como base. Entonces, salir deja de ser una elección. No es que tienes una opción, es la única opción. Y eso es parte de lo que generan estos desplazamientos masivos. Un brevísimo paréntesis, compartía precisamente hace unos minutos con mis alumnos de periodismo universitarios un reportaje del Faro en El Salvador que da cuenta, en este caso daba cuenta del impacto en las comunidades de migrantes en Nueva York del coronavirus. Y el reportero decía, bueno, este hacinamiento era de tal naturaleza que me parecía que estaba en una barriada o lo que fuera de El Salvador, pero de ahí pensé, no, primero había comida, y segundo, yo iba afuera y no me atacaban, ¿no? Refiriéndose precisamente a las maras. Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, cuando nos dices que es un 8% más, me imagino que la fecha o el corte es antes de la invasión a Ucrania. Nos estás describiendo, y ya aún así estábamos hablando de 8% más. Acabas de hablar del tema centroamericano, que es especialmente crítico, conocemos el tema venezolano. ¿Hay otra variable que haya marcado un acento para explicar este 8% de incremento en este último informe? Mira, estos datos, solo para aclararlo, no contemplan la situación de Ucrania.
que ha sucedido ahora, con lo cual hoy, a la fecha de hoy, hemos superado los 100 millones de desplazados. Y mira, hace un año atrás, en uno de los informes globales también, se mencionaba de que estamos cerca de llegar a los 100 millones, que ojalá nunca lleguemos. Bueno, ya llegamos, ya estamos, ya lo hemos superado. En el caso de Ucrania hay un poco más de 7 millones, casi 7.300.000 personas que han cruzado la frontera, que han salido. Algunos han retornado, 2,5 millones, pero hay cerca de 5 millones que están refugiados fuera del país. Y dentro del país hay aproximadamente 7 millones de personas desplazadas que han ido del este al oeste en busca de seguridad, por supuesto, por cuestiones que todos vemos en las noticias. Entonces, efectivamente, estos números siguen creciendo, pero a veces uno pierde las dimensiones, pero nuestra organización, el ACNUR, que trabajamos, obviamente nuestro mandato tiene que ver con refugiados, el año pasado declaró 40 emergencias de desplazamiento en 29 países. Entonces, sin duda, ahí hay cuestiones creo que de reflexión, de que la comunidad internacional no está encontrando los mecanismos adecuados para poder prevenir los conflictos o incluso resolver los conflictos que ya llevan larga duración. Y finalmente, por supuesto, el encontrar soluciones de largo plazo para las personas que se ven obligadas a huir de su país para que puedan insertarse adecuadamente y para que puedan tener una vida digna, porque ellos son víctimas de la violencia y son las primeras y más graves víctimas de todos. En esto, solo para tener en contexto, este informe global, Enrique, el 42% de las personas desplazadas son niños y niñas, son menores de edad. Entonces, imagínate que ese niño, esa niña, fuese tu hija, que se tiene que desplazar no siempre con su familia, a veces tienen que ir con otros grupos, a veces de manera autónoma, solos, separados de sus grupos, separados de sus familias, y tienen que volver a comenzar, tienen que tratar de reencontrarse, problemas y dramas, porque podemos decir 100 millones, podemos hablar 89 millones, y son cifras gigantescas, pero atrás de esas cifras cada una de esas una historia de vida dramática, un drama, realmente. Y en eso siempre es invitar a la audiencia a ponerse en los zapatos de esa persona que tiene que dejar su casa, su vida, su trabajo, su chamba, su auto, sus parientes, y irse a lo desconocido. Realmente son millones de catástrofes personales, efectivamente. Y si vamos de lo global, Federico, a lo local, estás, como decíamos, en Tumbes, que es, digamos, un paso obligado para lo que nos toca a los peruanos en este drama global, que es el desplazamiento, sobre todo, de la población venezolana. El informe cifra aproximadamente 532.000, si no estoy mal, venezolanos en condición de refugiados en Perú, pero sabemos que el número total alcanza más de 1,3 millones. Es una delgada línea, entonces, ¿no? O sea, estamos hablando de más de ese 500.000 que tienen condición legal de refugiados, pero como repito, los refugiados pues pueden ser o no, dependiendo de condiciones, digamos, muy, muy delgadas, ¿no? Mira, sí, te diría quizás una pequeña acotación técnica. Tenemos un poco más de 1.300.000 personas venezolanas aquí en Perú, que es el segundo país del mundo en mayor cantidad de población venezolana, y es algo que creo que hay que destacar. De ellos hay 530.000, 532.000 que son solicitantes de refugio, es decir, solicitan la protección internacional. No es que todavía el Estado los ha reconocido como tales, pero sí son solicitantes de protección internacional. Y por supuesto que hay distintas interpretaciones y observaciones, dependiendo cuándo ha estado abierta o no el sistema migratorio. Diría que en Perú se han jugado con dos mecanismos. Un mecanismo migratorio que dio lugar a lo que se llamaba en su momento el PTP, y hoy al CP, que es un carnet de residencia temporal, y un mecanismo de asilo, un mecanismo de refugio, que ha dado lugar o la posibilidad de que personas que sentían que tenían necesidades de protección internacional puedan aplicar. En ese marco estamos. Perú es el primer país del mundo en cantidad de solicitantes de refugio venezolanos, y también es un dato para destacar, porque aún con las enormes dificultades que tienen las instituciones públicas, han dado una respuesta a una situación que era absolutamente inesperada y extraordinaria. Nadie se esperaba hace 10 años atrás que hayan más de 6 millones de venezolanos que hayan tenido que salir de su país. Venezuela ha sido históricamente un país receptor de extranjeros. Por supuesto.
y de golpe el 20% de la población se ha ido del país. Son datos realmente impactantes. Y de esos 6 millones, 5 millones básicamente están en América del Sur y en América Latina. Entonces, el mayor impacto ha estado en el sur del continente americano, en América del Sur. Y eso genera enormes desafíos por supuesto, para la política pública, para las organizaciones e instituciones públicas, para la cooperación internacional, las organizaciones humanitarias. Mira, estoy aquí en Tumbes y hay cerca de 17 organizaciones humanitarias trabajando, en donde tanto ACNUR como la OIM, el Sistema de Naciones Unidas, busca trabajar y organizar entre todos. Save the Children, trabajamos con UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, trabajamos con una enorme Cruz Roja, la Federación Internacional de la Cruz Roja, Cáritas, Encuentros, un enorme número de organizaciones que están aquí buscando cómo apoyar a los recién llegados, porque todavía siguen llegando personas. Hay entre 1.000 y 1.200 personas que están ingresando cada día. Nada más que lo hacen de manera informal, porque no hay ninguna posibilidad hoy, conforme los requisitos que se exigen, para que estas personas puedan ingresar regularmente por el paso de frontera. Hoy se les pide... ¿Por qué es eso? Exacto. ¿Cuáles son los requisitos ahora mismo? Mira, hoy hay un requisito que es sanitario, tener las 3 vacunas, pero luego hay el requisito de pasaporte y visa consular. Y la verdad es que conseguir un pasaporte en Venezuela es algo bien, pero bien complejo. Además, es costoso. Si a eso le sumas que tienes que conseguir la visa para poder ingresar, en donde te requiere meses de tramitación, y además tienes que tener, para poder ingresar al Perú, haber pasado regularmente también por Ecuador, que también pide una visa. Entonces tienes que además tramitar una visa en Ecuador. Entonces, mira, la realidad es, la gente no tiene pasaporte, no tiene visa de Ecuador, no tiene visa de aquí, no pueden ingresar regularmente. Y el problema es que las personas de todas maneras necesitan ingresar, y lo hacen por seguridad, por buscar por tratar de recomenzar su vida. Y claro, uno quisiera que lo hagan de manera regular, ordenada, pero no es la realidad, no es lo que nosotros querramos, la realidad que buscamos regular, y las personas no tienen esas capacidades. Entonces, ahí creo que es uno de los grandes desafíos por delante, ver si podemos encontrar mecanismos, obviamente apoyando a las autoridades, para que las personas que entren se registren, podamos saber quiénes son, qué capacidades tienen, a dónde van, y de esa manera poder tratar de ordenar y ayudar a gestionar ese desplazamiento buscando distintas alternativas. Creo que ahí es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Finalmente, tendremos tiempo de entrar en detalles, pero yo te quería preguntar sobre la agenda que van a tener, porque esto al final se trata de un ejercicio de humanización y de solidaridad, ¿no? O sea, más que cualquier otra cosa, probablemente va a ayudar a crear una opinión pública receptiva, humanitaria y, como repito, solidaria. ¿Cuáles son los principales actos que vamos a ver en estos días frente a esta conmemoración, que es el lunes? Entiendo yo que ya este fin de semana van a haber eventos que valen la pena para empezar a asistir. Sí, claro, mira, este domingo, a aquel que quiera, los invitamos ahí bien tempranito porque es el Día del Padre. A las 8 de la mañana nos juntamos ahí en el Óvaro Miraflores y haremos una carrera inclusiva. Una carrera que es carrera, pero aquel que quiere caminar, aquel que quiere ir en monopatín, en bicicleta o en silla de ruedas, está más que invitado. Es para caminar juntos o correr juntos por los refugiados, y que va a terminar con un concierto en donde van a tocar tanto peruanos como venezolanos. A las 10 de la mañana nos juntamos a las 8, saldremos a las 9 ahí por la avenida Arequipa, y haremos el circuito para también mentalizarnos que hacer esos pocos kilómetros implica un esfuerzo. Bueno, imaginémonos lo que implica caminar 4.500 kilómetros, que es la distancia entre Caracas y Lima. Entonces ahí tendremos un primer evento. Esa misma noche también en algunos lugares públicos se van a iluminar algunos edificios con luces azules, que es el color que tiene el ACNUR y por lo tanto de alguna manera refleja el tema de los refugiados. Le llamamos la Noche Azul porque se da en distintos lugares del mundo en donde se reflejan distintos íconos y monumentos con luces azules. Estamos tratando de visitar algunas embajadas para poder hacerlo. El Palacio Municipal de Miraflores se va a iluminar, el Parque de las Aguas, la Catedral de Tacna. Ahí estaremos en ese evento.
El lunes también tendremos algunos webinars en donde estará la Cancillería, estará la Superintendencia de Migraciones, estará el Coordinador Residente de Naciones Unidas. Tendremos las voces de 2 refugiados también que nos van a acompañar. Haremos la presentación del informe a las 6:30 en un evento que hacemos con la IDEPUC, con Católica. Y también estaremos organizando distintas actividades que se van a dar en Arequipa, en Cusco, en Tacna, aquí en Tumbes, en donde estamos también planificando varias actividades con la comunidad, porque se trata, como tú bien decías, también de sensibilizar, de no olvidarnos ni normalizar una crisis que es bien, pero bien dura, y que sabemos que tiene un impacto y que sabemos que genera cierto fastidio en ocasiones, cierto cansancio, pero de vuelta se trata de invertir el rol y de imaginar nosotros si estuviésemos en esa situación, ¿qué haríamos? Y estoy seguro que la respuesta de la mayoría es, también me iría, también saldría, también trataría de buscar un espacio para mis hijos donde puedan volver a estudiar, donde mis padres puedan tener acceso a la salud, donde puedan tener mi chamba, mi trabajo. Por supuesto. Mandar recursos a mi país. Entonces, de eso se trata, de entender de que atrás de esto hay situaciones excepcionales. No es que las personas quieran irse, que no tienen muchas opciones. Y para eso, bueno, abrir un poco la solidaridad, los corazones, para poder recibir a personas que vienen de situaciones bien duras. Abrir los corazones, qué duda cabe. Repito, ¿no? Es una manifestación de empatía, de humanidad, de solidaridad, que por más que esta crisis lleve un tiempo, además va generando transformaciones que son muy positivas dentro de las distintas sociedades, ¿no? Muchas veces nos centramos de repente en la crónica roja de los medios cuando tenemos modificaciones, transformaciones en realidad sísmicas, tectónicas en realidad, y sumamente positivas, ¿no? Las sociedades se van enriqueciendo, qué duda cabe. Federico Austi, representante de ACNUR, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta problemática, esta agenda que vamos a, por supuesto, a cubrir con mucho interés. Y bueno, estamos en contacto para seguir muy de cerca las actividades de ACNUR y este proceso al final de sensibilización, que es lo que no hay que abandonar. Gracias, Federico. Claro que sí. Muchas gracias, Enrique.